Bueno, pues nada, un día más. Estamos aquí en este ciclo de seminarios web que hacemos a través de Extremadura Exporta y que están financiados por el Fondo Social Europeo, en el que, bueno, tratamos de dotar a las empresas que participáis, que sois empresas en la mayoría de los casos exportadoras, de algunos conocimientos que entendemos son interesantes y en algunos casos importantes o imprescindibles a la hora de exportar, como es el tema que nos atañe hoy, ¿no? De las claves de la FDA para exportar a Estados Unidos. Se va a centrar fundamentalmente la ponencia porque en este caso es así como se estableció, en el sector agroalimentario. Y bueno, cuáles son esas peculiaridades que tiene nuestro país, eh, que tiene las circunstancias que tiene ahora mismo. Quizás no estemos en las mejores relaciones con ellos, pero bueno, sigue siendo una potencia para nosotros muy importante a la hora de exportar, y para el sector alimentario, pues como sabéis, pues tiene ciertas peculiaridades. Para ello contamos con José Luis Gómez, que es experto en este área, y como yo no quiero robar tiempo y esto es una hora y se va volando, con él os dejo y nada, que aprovechemos la sesión. Lo único, siempre recordaros que si hay alguna duda que tengáis durante la exposición, pues la colocáis en el chat, que dará respuesta a la misma. Si podemos aguantarnos esas dudas al final, mejor, ¿vale? De tal manera que a las 2, cuando finalice la exposición, daremos unos 15 minutos para dudas que puedan surgir. Y nada más, tenéis también la posibilidad de mandar mensaje privado, ¿vale? Si tenéis algún problema técnico o lo que sea, me mandáis un mensaje por privado a mí, que en principio estaré toda la hora conectada, aunque ahora desconecte la cámara y dejéis de verme, ¿de acuerdo? Lo dicho, José Luis, son todos tuyos. Nada, muy bien. Si me puedes pasar el tema del anfitrión, o creo que quizás ni siquiera sea necesario. Vale, lo vemos un momentito. Creo que sí. Si me ves en la cámara y yo puedo seguir manejando la presentación, creo que no hay problema con que te quedes tú como anfitriona de la Nada, jornada. nada, tuyo es el poder. Perfecto. Pues nada, pues muchas gracias, Cristina, por la introducción y bueno, y gracias a Extremadura Avante por contar con mi presencia o con nuestra presencia de la consultora para la que trabajamos. Como ha dicho Cristina, somos especialistas en el cumplimiento de los requisitos de la FDA. Mi fondo es en microbiología, aunque he trabajado muchos años, los últimos 10 años he vivido en Estados Unidos, en California. Llevo de vuelta un año aquí y ejerzo como instructor líder para los diferentes módulos de las diferentes regulaciones de la FDA. En este caso, pues para el tema de controles preventivos, de productos frescos, de importadores en el cumplimiento de control de proveedores extranjeros, para productos del mar y de la pesca. Así que nada, que tengo un montón de experiencia trabajando muy estrechamente con la FDA, así que espero poder cubrir la jornada bien y además contestar todas las dudas que os puedan surgir, ¿vale? Eh, nada, con esto arranco y, y os presento un poco la agenda que tenemos prevista para hoy. Principal o empezar con una pequeña introducción a lo que es la FDA, a la agencia, seguir por quién debe de registrarse y qué empresas deben de registrarse. Un segundo, voy a silenciar. Eh, Seguiremos por el proceso de registro y qué es el FIRLS, que es el sistema de información que utiliza la FDA, ver qué juego juega ese sistema dentro de las notificaciones y la comunicación como la FDA, tipo Prior Notice. Pasaremos a ver qué es FESMA y cómo surge, que es el reglamento último que ha surgido en el ámbito de seguridad alimentaria y que afecta a todas las empresas agroalimentarias, básicamente. Veremos por qué es importante para nuestra empresa. Veremos cuáles son los 7 reglamentos centrales de esta normativa de seguridad alimentaria, centrándonos en los 3 reglamentos claves para el sector agroalimentario, que es la regla final sobre productos frescos, la regla final sobre alimentos procesados para consumo humano, donde entra una extensa gama de productos, y los programas de verificación de proveedores extranjeros, que es un reglamento que realmente aplica a los importadores, pero que veremos porque nos afectan directamente también.
Seguiremos con un repaso al etiquetado y la importancia que tiene el etiquetado en el mercado americano y cómo difiere del etiquetado europeo, y cerraremos con otras instituciones claves que quizás nos afecten dependiendo de la tipología de productos, y cerraremos con unas recomendaciones, sugerencias o un poco de debate con las dudas que tengáis. Eh, con esto pues sigo y ya te digo, la idea es que el final lo hagamos lo más productivo posible, con lo cual todas las preguntas o las dudas que tengáis, no dudéis en ponerlas en el chat o apuntarlas para poder tratarlas en el último momento. Vale. Introducción a la FDA. Básicamente la FDA es una agencia que es la responsable de proteger la salud pública, ¿vale? Tienen que garantizar la inocuidad y la eficacia y la seguridad de los medicamentos, de productos biológicos, dispositivos médicos, alimentos, productos cosméticos y equipos que emiten radiaciones. Como veréis, tienen una extensa autoridad a nivel regulatorio que abarca una gran variedad de productos, ¿vale? Por lo cual están metidos en casi todos los frentes: alimentos, suplementos dietéticos, medicinas, vacunas, productos biológicos, productos médicos, productos veterinarios, tabaco, cosméticos, etcétera, etcétera. Hay algunos productos que quedan fuera de su ámbito de actuación y que caen bajo el USDA, bajo tesorería, que es el TTD y la EPA. Algunos ejemplos pues, podrían ser los cárnicos, la ganadería entra en el USDA, algunos temas de los licores entran dentro de la tesorería y el tema de biocidas, fitosanitarios y tal están regulados por la EPA. ¿Vale? ¿Quién debe de registrarse en la FDA? Pues al final todas las instalaciones en las cuales se fabrican, procesan o envasan o almacenan alimentos para consumo humano o animal en los Estados Unidos. ¿Vale? Esta misma regulación dice quién es la persona, ¿no? La persona al final lo suele hacer el gerente o un consultor externo, el técnico de calidad, pero al final incluye a personas, sociedades, corporaciones y asociaciones, ¿vale? Quizás a todo el mundo con el tema del registro, al ser un tema que es indispensable de hacer, pues todo el mundo siempre surgen muchas dudas sobre el proceso de registro. Aquí tenía un pequeño link que sí que me va a abrir y que espero que veáis bien. Simplemente por hacerlo de manera muy rápida, pero este es el formulario oficial, donde se dice el tipo de instalación que soy, pues soy una instalación extranjera, no estamos aquí por ningún tipo de cambio de domicilio ni nada. Se ponen los nombres del nombre de la compañía, la dirección, etcétera. Se pone aquí el mailing address, que es vuestra dirección por si existe una oficina corporativa, donde preferís que sea donde se os comunica. Parent company, en el caso de que se trate de un holding o de un grupo de empresas donde existe esa empresa madre, digamos, esa matriz. El contacto de emergencia, las marcas que se comercializan que salen de esa empresa, quién es vuestro agente en los Estados Unidos de América, o el responsable del producto allí, y cuál es la estacionalidad del producto. La estacionalidad del producto se pone con el propósito de que te puedan inspeccionar la FDA, porque como veremos la FDA inspecciona a las empresas en el extranjero también, y entonces para saber cuáles son las fechas de operaciones. Si fuera una empresa de polvorones, pues quizás estáis cerrados en varios meses del año, ¿no? Solamente operáis, como ejemplo. El tipo de almacenamiento, y aquí hay todos los productos diferentes, ¿no? Que desde bebidas alcohólicas, acidificados y tal, el tipo de procesos que hacéis en esas instalaciones se marcan aquí, y aquí, como veis, están todos los productos, todas las diferentes categorías de productos, donde se marcarían. Al final, pues vemos quién ha hecho esto, si el agente, una persona o el dueño. Se ponen las direcciones de la persona. Aquí se cliquea. Este clic es muy importante. Se autoriza a la FDA que inspeccione la instalación en cualquier momento, digamos, cuando ellos lo requieran. Y finalmente una firma de la persona que lo ha hecho. Si fuera el dueño, pues no habría que ir más allá, y si fuera una persona autorizada, pues quién es esa persona autorizada. Y con esto se cerraría el proceso de registro. He pensado que sería útil recorrer el formulario en un minuto por si alguien tiene una duda.
Seguimos, este proceso realmente no se rellena el formulario y se manda por correo, sino que, como hemos dicho, hay una plataforma que se llama Ferals, donde se entra, si tienes una cuenta, pues tu usuario y tu contraseña, y si no, pues creas una nueva cuenta. Cuando creas una nueva cuenta, llegas a esta pantalla de aquí, donde ves el tipo de producto que tienes, y una vez que cliqueas ahí, pues ya entras en el formulario que acabamos de revisar hace un segundo, ¿vale? Como hemos dicho, Ferals es la nueva plataforma de comunicación con la FDA y se utiliza para todo, entre ellos para hacer lo que le llaman el Prior Notice. Prior Notice es una notificación que se le hace previamente a la llegada del producto a Estados Unidos para informar del producto que ha sido enviado. Esto es un requerimiento legal y lo que permite a la FDA y al CBP, que es el Customs Border Protection, es aduanas básicamente, es organizar las inspecciones y el trabajo que se les viene encima, digamos, con antelación, ¿vale? Todo esto se hace a través de FROS, como hemos dicho, que es el Unified Registration and Listing System. Es un sistema unificado de registro y de listado de empresas y productos, básicamente. Bueno, una vez que tenemos la empresa registrada, el siguiente paso que vamos a dar es qué es FESMA, ¿no? FESMA es lo que ahora mismo se escucha tanto y ha dado tanto bombo desde el 2011, pero bueno, quizás desde el 2016, que es cuando entra en vigor. Esas son las siglas en inglés que representan Food Safety Modernization Act, que es la modernización de la seguridad alimentaria, ¿vale? Alcanza a todas las empresas que manufacturan, procesan, envasan o almacenan productos destinados a los Estados Unidos, con algunas excepciones, pero también abarca empresas logísticas, empresas de certificación, con lo cual tiene un amplio alcance. El objetivo general de esta regulación es establecer sistemas efectivos de seguridad alimentaria para estas empresas. Constituye la reforma más importante en los últimos 70 años, desde 1938. No había ninguna modificación en este ámbito. Eh, y básicamente lo que hace es un cambio de paradigma, donde la FDA históricamente siempre ha sido una agencia reaccionaria, ¿vale? Que reaccionaba ante una alerta alimentaria de manera muy contundente, pero era siempre reacción, y pasa a un enfoque mucho más preventivo, ¿vale? Donde se delegan muchas responsabilidades y se establecen muchos controles preventivos para evitar que esos brotes ocurran. Y de alguna manera lo que hace esta regulación es que también amplía y fortalece el mandato de la FDA. De hecho, en la regulación aparece una de las cosas que le dan es, le dan a reason to believe, una razón para creer. Es decir, si un oficial de cumplimiento de la FDA tiene una razón para creer algo, está en su derecho a inmovilizar, a detener, a hacer cualquier cosa con una entrada de envío si hay algo que le preocupa. Con lo cual, creo que eso es quizá uno de las autoridades más fuertes que yo conozco a nivel internacional que se le da a un oficial de cumplimiento de la agencia del Estado. ¿Por qué surge FESMA? ¿Por qué surge esto? Pues mira, surge porque hay un problema de salud importante que afecta a 1 de cada 6 estadounidenses, con lo cual la seguridad alimentaria, bueno, nosotros llevamos también unos mesecitos con el tema de la listeria interesante, porque las cadenas de suministro cada vez son más complejas. Al ser cada día más complejas y moverse más mercancías a nivel internacional, se hace mucho más difícil garantizar la trazabilidad del producto. Entonces, cuando hay un brote es difícil trazar el origen. Siempre la FDA, cuando hay un problema, el punto número 1 es root cause, es causa-origen, y sobre eso pues ya se va trabajando, ¿no? La gran variedad de estándares de seguridad alimentaria que se han generado, es decir, hay miles de certificaciones de estándares privados exigidos por diferentes cadenas de distribución, y eso hace de alguna manera que las autoridades hayan decidido poner como las bases mínimas, establecer esas bases mínimas. También la FDA tenía ese mandato reactivo y con esto pues pasa a ser más preventivo. Las normas y herramientas de control que tenían eran insuficientes y necesitan compartir responsabilidades en materia de seguridad alimentaria. Como veremos, ahora el importador de alguna manera se convierte en la primera línea de defensa y es el policía de sus proveedores. Los procesadores de alimentos se convierten casi que en el policía de los suministradores de esas materias primas.
Con lo cual se habla de un proceso participativo donde todas las diferentes eslabones de la cadena de suministro participan en asegurar esa seguridad alimentaria, en garantizar esa seguridad alimentaria, o hacer lo posible por garantizarla, ¿no? Al final nada es perfecto. Pero bueno, ese es el objetivo de esta regulación. También al delegar esas responsabilidades en las diferentes eslabones de la cadena de suministro, la FDA de alguna manera se libera de muchas responsabilidades o hay mucho trabajo que delega a estas terceras partes, ¿no? Las áreas de FEMA, ¿no? Por un lado tenemos la parte de prevención, por supuesto, de prevenir de que ocurran estos brotes por temas de inocuidad y de seguridad alimentaria. Tiene una rama de inspecciones y de cumplimiento donde la FDA sigue saliendo. Nosotros atendemos, yo atiendo a muchas inspecciones en origen. En España este año he hecho varias inspecciones de la FDA, donde he tenido inspecciones desde un día hasta 3, 4 días de inspección en unas instalaciones. Y eso son cosas que ocurren en las inspecciones normalmente cada 3 a 5 años, dependiendo del riesgo que representa el producto. Cuando son productos de alto riesgo, normalmente suele ser cada 3 años. Cuando son productos de bajo riesgo, pues en un plazo de cada 5 años suele ser los plazos estimados. Acción-respuesta siguen ejerciendo esas acciones y dando respuesta a los problemas que ocurren. Generan mayor control sobre las importaciones y delegan esa responsabilidad sobre el importador, que veremos también en detalle, y hace que las colaboraciones entre los importadores y exportadores, así como las agencias, se intensifiquen, ¿vale? Y se generen relaciones más estables de compra y venta a nivel internacional. ¿Por qué es importante para mi empresa FEMA y entender los cambios regulatorios? Pues bueno, al final no deja de ser un dolor de cabeza, pero también cada cambio siempre genera amenazas y oportunidades, nuevas oportunidades para nuevas empresas, ¿no? Pero es importante conocer que introduce el sistema este de nuevos registros, que las inspecciones pues ahora abarcan esta nueva regulación y auditorías obligatorias, que se modifica sustancialmente la relación importador-proveedor. Ahora el importador va a valorar esa seguridad, ¿no? Esa confianza en su proveedor mucho más de lo que lo hacía en el pasado. Incorpora nuevas condiciones para la admisión de productos, establece nuevas formas de documentar los procesos, convierte otras normas como las buenas prácticas de manufactura o el HACCP o las normas de etiquetado en requisitos bajo este marco del FSVP, que es uno de los reglamentos de FEMA. Introduce también nuevas herramientas y en definitiva lo que exige es mayor nivel de experiencia y formación del personal. Yo creo que en todas las inspecciones que he atendido, uno de los puntos más fuertes ha sido la formación, revisar la formación, que la gente que realmente está desempeñando está formada para desempeñar los cargos que llevan en esa empresa, ¿no? Que el personal esté adecuadamente formado y capacitado. Eso es algo que es recurrente en todas las inspecciones de la FDA. Pasando a ver cuáles son los 7 reglamentos centrales de la ley de FEMA, pues vemos que el primero es mitigación por temas del food defense, ¿no? De adulteración intencionada. Vemos el segundo, que es la regla final sobre el transporte sanitario. El tercero, que es la certificación de terceras partes. El cuarto, verificación de proveedores extranjeros. Quinto, seguridad de productos frescos, que se van a consumir frescos, hortofrutícolas básicamente. El sexto son los controles preventivos para alimentos de consumo humano y el séptimo, pues, controles preventivos para alimentos de consumo animal. Estos son los 7 reglamentos que establece FEMA. Al final, todas las empresas les afecta uno concretamente. Es decir, la ley de fresco pues les afecta a las granjas que producen esos productos que se van a consumir de manera fresca en Estados Unidos, el de controles preventivos para todos aquellos procesadores, y el reglamento de verificación de proveedores extranjeros, pues al final afecta a los importadores, pero al final el importador pues tiene una repercusión directa sobre su proveedor extranjero. Y por eso vamos a también verlo. Como he dicho, nos vamos a centrar en estos 3 últimos, en la de fresco, que se llama The Final Rule on Produce Safety Standards for Growing, Harvesting, Packing and Holding Produce. Es decir, para la cosecha, el cultivo, el empaque y el almacenamiento. La regla final de los controles preventivos para alimentos de consumo humano, que incluye, como veis aquí, las buenas prácticas de manufactura, que son Good Manufacturing Practices,
¿vale? Buenas prácticas de manufactura. Como veis en las siglas, veréis que se han incorporado una C delante. Normalmente la C viene en minúscula. Esa C es porque habla de current, de las actuales buenas prácticas de manufactura, porque recientemente tuvieron una actualización bastante importante, ¿vale? Y por último veremos el reglamento de verificación de proveedores extranjeros, que es lo que necesitan ahora nuestros importadores para ellos también estar en cumplimiento, ya que ellos pasan a tener gran parte de la responsabilidad en el territorio estadounidense. Al final, la regulación lo que busca es tener a alguien responsable de nuestro producto allí en Estados Unidos. Bueno, antes de seguir, a mí me gusta quizás recalcar la diferencia entre los requerimientos del mercado, que son los que estamos a día de hoy muy acostumbrados a cumplir, y los requerimientos legales, ¿vale? Cuando hablamos de requerimientos del mercado, yo me refiero a todas esas certificaciones que hacemos para cumplir con las exigencias de los supermercados. Una DRC, una IFS, una SQF, en fin, todas las certificaciones que están reconocidas bajo el GFSI, ¿no? Bajo el Global Food Safety Initiative. Pero por otro lado, tenemos los requerimientos legales. En este caso, en el caso del mercado americano, pues tenemos que cumplir con FESMA, ¿no? Con el Food Safety Modernization Act. Y existe una gran diferencia, es decir, no tener una certificación quizás te cierra la puerta de un supermercado concreto que te exige esa certificación. Pero no cumplir con los requerimientos legales del país te cierra la puerta del país en su totalidad. Y no olvidemos bueno, aunque ahora mismo las cosas están un poco delicadas con el tema de Trump, estoy seguro que llegarán, que las aguas volverán a sus cauces y se tranquilizará todo, se gestionarán nuevos canales o nuevas alternativas a la comercialización, pero básicamente se cierran las puertas del país entero. Entonces, muy importante que cumplamos con la normativa legal porque este es el primer paso para poder tener éxito en Estados Unidos. Y con esto pues pasamos básicamente a un repaso muy breve, digamos, del reglamento final sobre los productos frescos. Vamos a empezar por este reglamento, ¿no? Básicamente las características, este es el primer estándar que hay obligatorio para el cultivo, cosecha y empaque y almacenamiento de productos frescos agrícolas. Nunca había habido una regulación, ¿vale? Y se publica en el 2015, aunque entra en vigor en enero del 2018 y con diferentes plazos, dependiendo, que veremos ahora, dependiendo del tamaño de la operación, ¿vale? Esto está recogido en el 21 CFR, la parte de la sección 112. CFR es Code Federal Registry, el registro federal, el código del registro federal, ¿vale? ¿Por qué surge esta regulación de seguridad en productos frescos? Pues porque existen muchos brotes asociados a los productos frescos, aquí se recopilan los que ha habido, la mayoría a los germinados, es decir, a los brotes de soja, a todas estas pequeñas productos que se han generado de nueva generación, pero muchos a las hortalizas de hoja verde, que también se consumen en ensalada con poco procesamiento, y después pues otros, pues múltiples papayas, uvas, almendras, etcétera. ¿Vale? Bayas, muchos asociados a la fresa, al tomate y a los melones. Los melones ha habido grandes historias por el tema de la infiltración en los lavados, que no vamos a entrar en detalle, pero que afecta a toda esa fruta que se lava y que tiene una cavidad de aire dentro. ¿Cuál es el objetivo de la regla final sobre los productos frescos? Pues básicamente en este reglamento se recopilan las buenas prácticas agrícolas, promoviendo la cogestión medioambiental. Bueno, se ha hecho mucha mención a la cogestión medioambiental, entre otras cosas porque en Estados Unidos todos tienen armas, entonces era muy fácil eso de que todos mataran a todos los animales que pasaran por las fincas para evitar la contaminación fecal, ¿no? de los animales. Pero alcanza a todos los productores de frutas y vegetales que desean comercializar sus productos para el consumo en Estados Unidos, independientemente de donde estén en el mundo. Es decir, estas regulaciones las tienen que cumplir tanto los productores americanos como los productores fuera de los Estados Unidos, siempre que esa fruta se vaya a consumir en Estados Unidos. Si es un producto que va en tránsito y va a otro país como destino final, pues no necesita cumplir con esa exigencia, siempre y cuando pues esa logística esté bien trazada. El objetivo es ofrecer la garantía de que los proveedores extranjeros producen los alimentos mediante procesos y procedimientos que ofrecen el mismo grado de seguridad que los productos que se producen en Estados Unidos, ¿vale? Bajo ese marco de FESMA que hemos dicho, de esta nueva regulación. ¿Por qué es importante para los productores la capacitación? Bueno, al final, para mí siempre la información es poder, ¿no?
pero importante que tengan nociones básicas sobre los microorganismos de relevancia y dónde se encuentran en la huerta, cómo identificar esos riesgos y cómo iniciar la implementación de prácticas de inocuidad, ¿vale? Cuáles son los requisitos de esta norma que les afecta y que tiene un enfoque bueno, como os comento, muy microbiano, ¿vale? Si hay una gran diferencia entre la seguridad alimentaria americana y la seguridad alimentaria europea. Y es que la seguridad alimentaria americana, esto es una opinión propia, se centra mucho en los riesgos microbiológicos, ¿vale? Mientras que la seguridad alimentaria europea vela mucho por el tema de residuos de pesticidas. Ya vemos como las cadenas alemanas se han convertido en un calvario casi, ¿no? Con no más de 3 materias activas, el 30% del LMR, el 50% de tal. Con lo cual se centran mucho en esos residuos químicos, esos riesgos a largo plazo, mientras que el americano es más cortoplacista, ¿no? Una bacteria me como algo que está malo y mañana estoy malo. Y eso es lo que realmente preocupa a la sociedad americana. Con lo cual ese es el enfoque de la regulación, las diferencias básicas, ¿no? que yo veo entre el enfoque europeo y el enfoque americano. Esta formación pues genera unos certificados que emite AFDO, que es la asociación que los hace, ¿no? La agencia que los hace en Estados Unidos, y que verifica que un individuo cualificado terminó el curso. Porque es importante, ¿no? Esta formación específica, digamos, para esos productores. Uno, porque es una de las maneras de satisfacer el requisito delineado en esta sección, ¿no? La 112, que hablábamos de la norma de inocuidad para productos frescos, que requiere que, y esto es un extracto exacto, dice que por lo menos un supervisor o persona responsable en su huerta, finca, rancho, granja, como lo queráis llamar, haya terminado satisfactoriamente una capacitación en la inocuidad de los alimentos que sea por lo menos equivalente a la recibida bajo el currículo estandarizado reconocido por la FDA, ¿vale? Ese currículo es este, ¿vale? Básicamente esto que vemos aquí en la portada del manual, y son 7 módulos en los que se cumple la introducción a los productos frescos, la inocuidad, salud, higiene y capacitación de los trabajadores, mejoradores de suelo o inputs, fauna silvestre, animal y uso doméstico y uso del suelo, después el agua de uso agrícola, producción y post cosecha, manejo de la post cosecha y cómo desarrollar un plan de inocuidad alimentaria para la huerta. Esto es un curso que dura un día, 8 horas, y que es muy aconsejable. De hecho, lo que se exige a día de hoy a nivel regulatorio, lo único que se exige es la parte formativa, el tema de análisis y tal. Como veremos aquí en esta diapositiva, se ha pospuesto un poco y ahora hay un plazo adicional que llega hasta el 2022. Pero básicamente a las empresas con más de 500.000 pues ya están dentro de tal, las empresas entre 250 y 500.000 también están ya dentro del plazo de estar en cumplimiento, y solamente las pequeñas empresas tienen un pequeño plazo más, 4 meses más para cumplir con esta regulación, que serían los que están entre 25 y 250.000. ¿Vale? Con esto cerramos la parte del reglamento, ¿vale? De productos frescos, y pasamos al de productos procesados. Este reglamento de controles preventivos afecta a todos los productos que sean procesados. También afecta a algunas empresas de fresco. Es decir, una empresa de fresco es de fresco siempre y cuando esté verticalmente integrada con su producción y la producción que gestiona sea suyo. Cuando un empaque de frutas y hortalizas maneja más del 50% del volumen es fruta externa de otros proveedores, automáticamente se convierte en un procesador de alimentos. Entonces, ese tipo de instalaciones, esos empaques, ¿no? de frutas y hortalizas que manejan mucha fruta externa, entran en esta regulación, que es la regla de controles preventivos también, ¿vale? Entonces, empezamos. ¿A quién afecta? Pues a todas las instalaciones que manufacturan, procesan, envasan o almacenan productos para el consumo en Estados Unidos, ¿vale? Los 4 fundamentales son que necesita incluir un análisis de peligro y controles preventivos basados en riesgos que se han identificado y documentado, ¿tal? Que las instalaciones con la categoría de farm, de granja, quedan exentas y pasan al Produce Rule, ¿no? Tiene un programa de cadena de distribución mucho más completo y más exhaustivo, ¿vale? Y se hace una actualización y clarificación de las buenas prácticas de manufactura que son de obligado cumplimiento para todas las empresas que procesan. Es decir, las buenas prácticas de manufactura es el prerequisito, digamos, con el que tienen que cumplir incluso antes de entrar en la parte de controles preventivos.
Las empresas deben implementar ese plan de seguridad alimentaria que incluyan los siguientes requisitos mínimos. Un análisis de peligro, donde igual que para cualquier otra certificación o APPCC, biológicos, físicos y químicos, incluyendo los radiológicos, controles preventivos basados en riesgos identificados, gestión y supervisión de los controles preventivos con su monitoreo, acciones correctivas y verificación, y plan de retirada del producto, que es lo que llaman el recall plan. Estos son los requisitos mínimos que se necesitan establecer para cualquier empresa procesadora, como hemos dicho antes. Esta diapositiva me gusta mucho porque es muy ilustrativa, ¿vale? Nosotros tenemos un sistema de seguridad alimentaria, imaginémonos que es toda la diapositiva, ¿no? Entera. Pero dentro de nuestro sistema de seguridad alimentaria tenemos nuestro plan de seguridad alimentaria, ¿vale? Y dentro el corazón, digamos que es el análisis de peligro, ¿vale? Los peligros identificados bajo esta regulación bueno, y si lo pensamos sin regulación, pues también tiene mucho sentido. Los peligros los controlamos o con un control de procesos, imaginémonos un choque térmico, un detector de metales, con la programa de cadena de distribución y de suministro, es decir, controlando nuestros proveedores y exigiéndoles que ellos tengan sus certificaciones y sus controles, con un control de alérgenos, con etiquetado, limpieza, tiempos de procesamiento, o un control sanitario, es decir, con la retirada, con un sistema de limpieza adecuado. Y después, pues la retirada del producto, ¿no? En el caso de que falle algo y de que tengamos una situación de crisis. Como veis, los controles de proceso siempre forman parte del plan y hay, desde los controles de la cadena de suministro de alérgenos y de sanitario, hay algunos de ellos que pueden caer dentro de lo que son buenas prácticas o otros tres requisitos, que forman parte de nuestro sistema preventivo de seguridad alimentaria, ¿vale? Entonces, tenemos un sistema grande y dentro de ese sistema pues tenemos el plan de seguridad alimentaria. No quiero enseñar mucho las manos porque tengo la mano como un clip de Playmobil. En fin, seguimos. Accidentes domésticos. Reglamento final sobre los controles preventivos, ¿vale? Como hemos dicho antes, los vamos a controlar desde el proceso, desde alérgenos, desde control sanitario, desde la cadena de distribución, donde se van a incluir los controles, los puntos de control críticos que hemos tenido identificados históricamente. En el caso de que no controlemos un riesgo conocido, ¿vale? Tenemos que tener garantías de que el peligro identificado será controlado por el receptor de esa mercancía. Es decir, no es que tengamos que controlarlo todo, siempre y cuando el eslabón siguiente controle. Y esas cartas de garantía se deben de emitir anualmente, ¿vale? Haciendo una declaración de que no controlas un riesgo y el comprador, el receptor, indicando que no te preocupes de que él se hace cargo de mitigar ese riesgo social. Como hemos dicho antes, todos estos controles preventivos pasan por un monitoreo y medidas de seguimiento, pasan por unas acciones correctivas, como se hace en cualquier otro esquema, ¿no? Solo que esto es a nivel de regulación. Se hace una verificación donde se validan los controles preventivos y se verifican los procedimientos, se calibran instrumentos, testean productos, revisan los registros. Y bueno, y se establece ese programa de la cadena de suministro basado en un análisis de riesgo y que tiene que estar debidamente establecido. Esto también es muy importante, al final, el programa sobre la cadena de suministro. Y el último punto es la actualización de las buenas prácticas de manufactura, ¿vale? Que se centran en la formación y educación del personal, como hemos dicho, que antes no eran vinculantes, pero que ahora pasan a serlo, que la gerencia debe de garantizar que todos los empleados que producen tienen las cualificaciones necesarias para estas funciones. Los empleados deben de tener la combinación de educación, formación y experiencia para hacer esas tareas que tienen asignadas. Y la responsabilidad final siempre es de la gerencia, por eso la gerencia debe de garantizar, al final cuando hay unos brotes o hay algún tipo de alerta, al final el máximo responsable siempre es la gerencia, no puede señalar al técnico porque no ha hecho su trabajo. Bueno, si no ha hecho su trabajo es porque no tiene la formación, no se le han dado las herramientas o porque realmente no era la persona, ¿no? Adecuada para ese puesto. Pero en última instancia ellos son los que llevan esa responsabilidad. Y las buenas prácticas de manufactura también, como vemos aquí, las Current GMPs, deben obligatoriamente abordar el tema del contacto cruzado, ¿vale? De alérgenos. Cuando hablamos de alérgenos siempre hablamos de contacto cruzado en esta regulación, mientras que cuando hablamos de microbiología hablamos de contaminación cruzada.
¿vale? Esa es la diferencia. Cuando escuchemos contacto cruzado sabemos que están siempre hablando de alérgenos. Y lo último es que es un PCQI, que me imagino que muchos de vosotros quizás lo seréis y muchos de vosotros lo habréis escuchado. Al final un PCQI es un Preventive Control Qualified Individual, es un individuo que está cualificado en controles preventivos. Y esto es lo que dice al final la regulación, dice que ha finalizado con éxito la formación sobre el desarrollo e implementación de controles preventivos, al menos equivalente a lo que ofrece el currículo estandarizado reconocido por la FDA, que es este, que es el curso que ha estado de moda, digamos, en los últimos años, en los últimos 2 años. El PCQI en una planta es responsable de preparar el plan de seguridad alimentaria, de validar esos controles preventivos, de revisar los datos de resultados analíticos y de analizar y adaptar el plan de seguridad alimentaria. Dice que no necesariamente tiene que ser alguien de la empresa, que se puede subcontratar un PCQI externo, pero la validación, la verificación de los resultados y de los controles se hace semanalmente, con lo cual si hacerlo con alguien externo es bastante difícil. Yo personalmente recomiendo incluso que sean, si la empresa se lo puede permitir, que haya 2 para controlar el tema de las vacaciones, quizás para que uno haga la verificación semanas pares y semanas impares y se puedan organizar de una manera óptima, ¿vale? En la empresa. Y bueno, y cerramos con las fechas, ¿no? Para el cumplimiento de ese reglamento final de controles preventivos que tenemos desde el 2016 hasta el 2018, con lo cual estamos todos dentro del plazo, ¿no? Y pasamos al último reglamento que vamos a verificar dentro de FEMA, que vamos a ver, que es el Programa de Verificación de Proveedores Extranjeros, FSVP, FSVP, ¿vale? No afecta directamente, es decir, no tenemos que cumplir nosotros, pero lo tiene que cumplir nuestro importador, ¿vale? Entonces afecta al importador, pero tiene unas implicaciones muy importantes para nosotros proveedores extranjeros. El importador tiene que desarrollar un plan de verificación, garantía y etiquetado, ¿vale? Con lo cual el importador empieza a tener unas responsabilidades que nunca ha tenido en el pasado. Es responsable de determinar los posibles peligros, de evaluar los riesgos que supone cada alimento, de aprobar cada producto, de verificar a sus proveedores y desarrollar acciones correctivas. La importancia de los procedimientos escritos porque al final él se convierte casi que en un recaudador de registros. Él tiene todos los registros asociados a cada uno de los productos que importa y la FDA cuando se los pide, él se los tiene que facilitar. Es una manera de que la FDA tenga a alguien con esa documentación responsable de ese producto en el territorio americano, ¿vale? La FDA para eso ha generado unas herramientas para verificar proveedores, ¿vale? Online, donde si tú pones el nombre de cualquier empresa, pues automáticamente te aparece, vamos, no quiero poner el nombre de ninguna empresa por no comprometer a ninguna empresa, pero cualquier cosa que pongamos, si ponemos fruta, pues veremos que hay un montón de empresas aquí, ¿vale? Y clicando sobre una de las empresas, pues veremos cuáles son las alertas asociadas o cuál es el histórico que tiene, si tiene algún problema, ¿no? Esa empresa concreta. Seguimos. El reglamento final para estos proveedores, para la verificación de proveedores extranjeros, es que tiene que haber un programa por cada uno de los alimentos que importan, no por proveedor, sino por cada alimento. Es decir, si nosotros le proveemos 3 tipos de aceite, aceite de girasol, aceite de oliva y aceite de oliva virgen extra, necesitamos un programa de FSVB para cada uno de los productos, o el importador necesita generarlo, ¿no? Este programa se reevalúa cada 3 años, a no ser que exista un peligro potencial que haga que tenga que revalorarse ese programa. Algunos supermercados como Costco, por ejemplo, hacen una evaluación anual de este programa. Como vemos, siempre el mercado va un pasito más adelante que la regulación. Y está exento si cuenta con las garantías de que otra persona en la cadena de suministro lo está haciendo. Pero vamos, las excepciones en esta regulación son un poco trampa, porque cuesta más demostrar muchas veces la exención, que quedas exento, y ese estatus que tienes que estar demostrando continuamente y cumplir con la regulación en sí. Por lo tanto, yo siempre invito a que se cumpla con la regulación y no se intente quedar exento. Estas son las fechas, que básicamente ya también estamos todos en fecha. Hace poco se cumplió el último plazo. Y por eso veréis que las empresas o las visitas de las empresas pasan de ser visitas que venían a comerse un cochinillo y ahora son visitas en las que realizan una auditoría y muchos de mis clientes me dicen que
buah, Pepe, la visita que nos ha hecho el cliente ha sido mucho más dura que nuestra certificación, que la auditoría de certificación, ¿no? Porque ya te digo, ahora tienen una responsabilidad que no tenían en el pasado, para lo bueno y para lo malo. Esta responsabilidad hace que también se estrechen mucho esas relaciones, se intensifiquen esas relaciones. No pasas a tener 20 proveedores, pasas a tener uno y un plan B, pero con una relación muy estrecha. Y bueno, con eso pasamos de lo que es FESMA estrictamente, pero quería darle un repaso, me parecía interesante tocar el tema de etiquetado, ¿vale? ¿Por qué? Porque el etiquetado constituye uno de los principales motivos de bloqueo en destino, ¿vale? Hay un sistema de Import Alerts, ¿vale? Que es un portal donde están todas las alertas de importación que existen, que no voy a entrar porque, bueno, os puedo enseñar cómo parece. Tenemos 15 minutos, creo que estamos en tiempo. Eh, ¿Vale? Este es el portal, aquí podemos buscar por país, si nos vamos rápidamente a buscar a España simplemente, que es lo que nos importa ahora mismo. Spain, aquí vemos tiene 32 alertas alimentarias, y si nos metemos, pues veremos que hay muchas por temas de etiquetado, igual que la hay por muchas otras cosas. José Luis, perdona, ¿te importa ponernos el enlace en el chat para que lo puedan ver también los asistentes? Vale, si quieres te puedo pasarlo al final en el correo donde le vamos a pasar el link. Si quieres Ok, le podemos pasar los 3 o 4 enlaces, perfecto. ¿vale? Y así ellos lo tienen. En estos enlaces pues podéis encontrar, si buscáis por ejemplo pesticidas en un alimento procesado, ¿no? Aquí nos toca mucho el tema del clorpirifos, por ejemplo, del aceite. Como sabéis, somos grandes exportadores de aceites, y si buscamos a España, pues veremos, mira, vamos, no queremos entrar, nos quedamos aquí, que es Valencia, por ejemplo, ¿no? Pero aquí hay una lista de un montón de empresas, donde seguramente habrá algunas empresas también de Extremadura, y por eso no vamos a ir más abajo, pero aquí pues veis las fechas en las que han tenido problemas, en este caso una empresa valenciana con un problema de aceite de oliva virgen extra, y estar en esta lista roja significa que vuestro importador se convierte en un importador de alto riesgo. Entonces, al ser un importador de alto riesgo, está mucho más sometido a inspecciones, a verificaciones y tal, y por lo tanto es algo que debemos de evitar a toda costa, es estar en las listas rojas de la FDA. Y como digo, pues hay siempre muchas empresas de todos los países por problemas diferentes, ¿vale? Y bueno, con esto seguimos. En el caso de etiquetado, ¿vale? Que vemos que ahora vamos a ver que son muchos los problemas por etiquetado. Vemos que está en el idioma incorrecto, que es falso o engañoso, que el etiquetado omite datos del productor o del distribuidor, que no corresponde a la forma o el peso, que incluye ingredientes no declarados, o que la empresa no está registrada, ¿no? Aquellos que han hecho PCQI reconocerán esta diapositiva porque es directamente del manual, y vemos que etiquetado o envase errado el 137 de las retiradas del mercado, terminología incorrecta 85, información no rastreada desde el ingrediente 70, contacto cruzado 52. Vemos esto que son pues todas las retiradas de productos que había por temas de etiquetado. Bueno, recordar también o hacer mención que Estados Unidos al final es 3 veces más grande que Europa, ¿no? Con lo cual, una retirada de productos, la parte logística normalmente son 7 o 8 millones de euros, ¿vale? Una retirada de productos en los Estados Unidos. Al final, una vez que se entra en los Estados Unidos, hay tiendas que tienen presencia en todos los estados, y hacer una retirada de productos de los lineales, digamos, es una situación que no todas las empresas sobreviven, no son capaces de sobrevivir por el impacto económico que tienen. Al final, 7, 8 millones de euros paga muchos consultores, muchos departamentos de calidad y mucha inocuidad alimentaria como para realmente intentar no considerar eso en el principio, ¿no? del proceso. Como veis, en esta siguiente diapositiva, los alérgenos representan gran parte de la retirada de productos del mercado de la FDA, salmonella, listeria, clostridium, sulfitos, etc. Y hablando de los alérgenos, importante quizás hacer una pequeña mención. En Estados Unidos, por ejemplo, no son 14 como en Europa, como en España. Allí se regulan the big eight,
le llaman los grandes 8, ¿no? Y ahí no está, pues, no está la mostaza, no está el apio, no están los sulfitos, no están los altramuces. Es decir, hay algunas diferencias, con lo cual es importante saber que existen diferencias notables y que todo el tema este de los alérgenos está recopilado en FALPA, ¿vale? FALPA es la Ley de Etiquetado de Alérgenos Alimentarios y Protección al Consumidor de Estados Unidos, ¿vale? Y te obliga a establecer o a hacer estas declaraciones de una manera muy específica, ¿vale? Donde tienes que poner, pues, el contains milk, aunque figure en la lista de ingredientes, tienes que hacer esa declaración explícita de los alérgenos, ¿no? De la presencia de alérgenos. Hay muchas otras cosas, digamos, que claves, que tiene que ser claro, que tiene que ser preciso, correcto, leíble, cumplir con la regulación, adaptado al mercado, honesto, completo, culturalmente apropiado. Lo de la adaptación al mercado es muy importante. Al final, fíjense los consejos que daba Trump, ¿no? De consumir productos americanos en las últimas noticias que había ayer, ¿no? Al final, yo pienso que el éxito de un producto en un mercado es directamente proporcional a la capacidad de adaptación de ese producto a ese mercado, ¿no? Con lo cual, es importante pensar en ese tipo de cosas y saber dónde nos dirigimos, porque Estados Unidos, como hemos dicho, es 3 veces y media Europa, con lo cual es que nos iríamos a Mongolia y seguiríamos a Rusia, seguiríamos estando en Estados Unidos. Hay vuelos internos de 6 horas, ¿no? Con lo cual es una dimensión muy grande y hay mucha diversidad de personas. Es decir, si tenemos un producto orgánico, dirigirnos al mercado, por ejemplo, californiano, California lo que consume 10 veces más productos orgánicos, no, consume, si sumamos el segundo, tercero hasta el décimo estado, California consume más que los 10 siguientes estados, por ejemplo, a nivel de productos orgánicos, ¿no? Con lo cual, saber dónde dirigimos nuestros productos. Y bueno, y simplemente aquí esta diapositiva resaltar que estamos en un momento de cambio, ¿vale? Que no solamente a nivel de etiquetados y de regulaciones y tal, sino que siguen habiendo debates, por ejemplo, sobre el uso de natural, de healthy, de que la publicidad no sea engañosa. Ayer vi yo un documental, no sé si fue en La Sexta o tal, que hablaba de los pollos amarillos, ¿no? Y de los colorantes que se le echan al pienso, al pollo de campo, ¿no? Las diferencias que había y tal. Y bueno, el tema de publicidad engañosa o de no una información completa y tal, es algo que se empieza a mirar cada día más, no solamente aquí en Europa, que se verá en breve, sino también en Estados Unidos. Aquí, simplemente esto es, por ejemplo, una etiqueta típica, ¿no? De cómo se anuncia la parte nutricional, y esta es la guía, ¿vale? La guía de etiquetado, donde no solamente entran partes nutricionales, sino como veréis, mira, he abierto el link para que veáis, sino que la primera parte pues te dice dónde tiene que ir el nombre, dónde tiene que ir el peso, qué es lo que tiene que ir en el PDP, en el lateral, es decir, que al final la regulación define mucho qué información tiene que ir en qué lugar del envase, ¿no? Y una vez que la tenemos hecha, pues también tendremos actualizaciones y esta pequeña pantallazo, por ejemplo, nos enseña, esta era la etiqueta actual que había y este año pasado, que ahora ha entrado en vigor, ha habido un cambio donde si veis, por ejemplo, las calorías las han hecho más grandes, el tipo de serving size, es decir, ha habido algunos cambios, el sodio, los azúcares totales, las vitaminas, cómo se definen eso, ha habido pequeños cambios sobre el etiquetado en la parte nutricional también. Yo creo que persiguiendo un poco porque las dietas sean un poquito más sanas, ¿no? Más healthy. Y bueno, estamos llegando un poco al final. Aquí comentar que no solamente está la FDA, que hay otros actores, ¿no? Que está el USDA en temas de agricultura, que está la EPA, como hemos dicho, en temas medioambientales para el tema de biocidas, de insecticidas, de productos de campo y tal. Eh, que está el TAN, que es un equipo técnico que tiene como objetivo solventar las preguntas técnicas que hay sobre FESMA, ¿no? El FSPCA, que son los que dan la formación. Yo doy la formación utilizando los materiales del FSPCA, que es la agencia que tiene la FDA para todo el tema de controles preventivos y tal. El PSA, que es la regla de fresco, en fin, el CFSAN, que es el Centro de Nutrición. Tesorería, que lleva el tema de licores y de bebidas alcohólicas, que tienen más de un 5 o un 7% de graduación alcohólica. En fin, diferentes actores dentro de lo que es el marco del mercado americano.
Y bueno, quizás mi recomendación es que la información es poder, ¿no? Y que hagan todo lo posible por formarse y informarse de los cambios regulatorios y de los avances regulatorios para evitar ningún tipo de tropiezo en el mercado, que busquen pues, buenas alianzas y buenos consejos y hagan caso de ellos, que hagamos una evaluación de cuáles son nuestras necesidades realmente y cuál es el mercado que perseguimos y qué es lo que perseguimos, que no solo es FEMA, que hay otras regulaciones específicas que pueden afectar nuestros productos y que es importante saber conocer el marco regulatorio que nos va a regir. Un reality check, ¿no? De qué recursos disponemos para hacer frente a los cambios y ver si necesitamos más recursos o qué es lo que necesitamos para hacer eso. Y para mí quizás lo más importante en el, ya no solamente en el mercado americano, sino en general para Estados Unidos como país, es say what you do and do what you say. Esto quizás es la lectura más importante, yo creo que casi de todas las charlas. Es decir, vamos a decir lo que hacemos y hacer lo que decimos que vamos a hacer, ¿no? Es decir, que sea un reflejo, que el manual no sea el manual, he incorporado lo que dice, lo que hace mi vecino porque queda genial, o, sino que sea estrictamente lo que vamos a hacer, ¿no? Yo en una de las inspecciones, en aceitunas, por ejemplo, en el registro, el señor había declarado en la declaración de productos rellenos de anchoas, rellenos de queso, feta, relleno de tal, relleno de cual, y realmente ahí solamente había anchoas, había aceitunas normales, sin hueso, y creo que rellenas de pimiento. Y en la inspección, pues claro, había una sección de inspección de lácteos, de inspección de pescado, de tal, de cosas que realmente no aplican a ese producto. Entonces, vamos a decir qué es lo que hacemos hoy, que el día de mañana incorporamos una línea de lácteos, ¿no? El señor me decía, bueno, pero yo que si me hacen un pedido, pues yo podría subcontratárselo a alguien que conozco gente que trata el queso y tal. Centrémonos en lo que realmente hacemos y no intentemos tener manuales interminables y tal, sino un reflejo de lo que realmente estamos haciendo y estamos cumpliendo en nuestra empresa de la manera más simple posible para que sea accesible y manejable en el día a día. Así que quizá ese es mi gran consejo, es hacer lo que dice y decir lo que hace, ¿no? Y que sea ese reflejo. Y bueno, y por lo demás, pues marcar en el calendario porque el futuro es ahora. Es cierto que vivimos un presente incierto con el tema de los cambios regulatorios, los arancelarios que está haciendo Trump, pero como digo, yo creo que es simplemente una pataleta y espero que sea una pataleta y que se reconsideren las cosas para que todo vuelva a su cauce. Yo creo que con esto tengo poco más que decir, abrir quizás el paso a comentarios, a preguntas, a dudas que podáis tener y que os pueda solucionar. Así que bueno, no sé si Cristina, si tú tienes alguna cosa recopilada por ahí o alguna duda o alguna pregunta. Preguntas en principio como tal no tenemos ahora mismo, este es el momento. Este es el momento. Hombre, entiendo que es una materia muy amplia y que cada empresa está en un momento distinto, ¿no? Pues la búsqueda del importador, muchas veces el importador, el que le ayuda en todos estos trámites. Otras veces la empresa quiere conseguir la información antes de dar el primer paso y como tú comentabas antes, ¿no? Con esas listas rojas, que en muchas ocasiones los errores, bueno, pues son muy solventables, pero hay que conocer, hay que formarse y no dar pases en falso. Un envase, porque una etiqueta al fin y al cabo que sobre un envase de cristal que se pega, pues a lo mejor si no está correcta el daño no es muy elevado, ¿no? Pero me estoy imaginando un Tetrabric, que hagamos una tirada enorme y ahora lleguemos al mercado y porque efectivamente no están las calorías señaladas en ese tamaño nuevo. Eso es. En fin, yo habiendo dicho esto, ¿no? Y la parte regulatoria es una parte que siempre asusta mucho a las empresas, ¿no? Por los riesgos que conlleva, ¿no? El cumplir o el no cumplir. Y yo animo a todos los asistentes, vamos, a todas las empresas que realmente se pongan las pilas en la exportación, ¿no?
Yo hago consultoría para muchas empresas y tengo un detalle, por ejemplo, que una empresa que cotiza en bolsa en el sector de limones, de Estados Unidos, vamos, es una grandísima multinacional, y decían, Pepe, me llaman Pepe, por cierto, aunque pone José Luis Gómez Carrasco, mi informal es Pepe, y me decía, Pepe, al final, si tú tienes 1 millón de productos, de cajas, ¿vale? Y las vendes a $11 la caja, tienes 11 millones de dólares. Pero cuando el mercado japonés, por ejemplo, me paga $50 por caja, tengo 50 millones de dólares. ¿Y qué puedo hacer yo en mi operación para optimizarla a nivel de comprar maquinaria nueva, tal, para hacerla más eficiente y convertir esos 11 millones en 50 millones? Y dice, es que no se puede hacer nada. Lo único que se puede hacer es exportar y aprovecharse de esos precios, ¿no? Es decir, identificar dónde mis productos tienen ese valor y ir a por esos mercados. Y hacerlo bien, ¿no? Para evitar ningún tropiezo que nos pueda suponer un daño económico y tal, pero al final, bueno, para nosotros que estamos en España, el mercado americano al final es un mercado de gran potencial, de gran consumo y que paga unos precios que la verdad es que son muy altos, ¿no? Con lo cual establecer esas relaciones estratégicas con nuestros importadores para que os ayuden, porque ellos son responsables de esos etiquetados, entonces que os ayuden a enseñaros cómo ofrece ese etiquetado a la competencia, cómo lo hace. Al final hay mucho trabajo que ya está hecho, establecer esas relaciones para que las exportaciones sean de éxito y evitar esos tropezones. Pero bajo todo, es decir, al final, estar en el mercado internacional, estar en el mercado americano, pues ofrece unas oportunidades que son insubestimables, ¿no? Así que bueno, que Bueno, aquí no todo el día. Pepe, me tomo la confianza Sí, por supuesto. de llamarte ya Pepe. Celine nos traslada una duda muy, muy, muy concretita además sobre el número de la FDA, ¿no? Que una empresa lo tiene asociado a varios productos. Ella pregunta que bueno, en el momento en que lanzan un nuevo producto al mercado, si tienen que solicitar un nuevo número de FDA o solamente se solicita Vale, para mira, ese nuevo producto. el registro de la FDA se actualiza bianualmente, ¿vale? Cada 2 años, normalmente los años pares, ¿vale? A no ser que sea un nuevo registro, es decir, si somos la primera vez que nos registramos en la FDA este año y es 2019, pues bueno, haces tu registro en el 2019, te tocará actualizarlo en el 2020, porque las fechas de actualización, como digo, son los años pares, los 2020, 2022, 2024, nos mandarán ese correo diciendo requiere una actualización. Cuando hacemos esa actualización, cliqueamos la tipología de productos nuevos que vamos a empezar a exportar o que estamos procesando para exportación. Eso no quiere decir que los productos se registren de manera independiente. Lo que está registrada es la instalación y la instalación tiene asociada una tipología de productos, ¿vale? Entonces, a nivel de registro que tenemos que hacer nosotros como procesadores, como fabricantes, ese sería, ¿no? Sería, registramos nuestra empresa y actualizamos cada 2 años y cada 2 años pues insertamos los nuevos productos que van entrando dentro de la gama que se exporta. En cualquier caso, es diferente nuestro importador. Nuestro importador, como hemos dicho, él tiene que cumplir con el programa de FSVP, de Foreign Supplier Verification Program, programa de verificación de proveedores extranjeros, y él sí va a requerir esa documentación antes de empezar ese proceso de exportación, porque antes de recibir producto tiene que aprobar al proveedor extranjero. Entonces, para poder aprobarte ese producto, aunque tú ya estés trabajando con él, al tratarse de un nuevo producto, le vas a tener que pasar cierta información, que son pues tu diagrama de flujo, tus controles preventivos, tu análisis de riesgo, copias de tu certificación de tu auditoría, etcétera. Es decir, ese es el tipo de documentación que te van a pedir de cara a que tu importador pueda cumplir con su análisis de riesgo. Hay empresas que les cuesta entenderlo. Yo trabajaba con una empresa muy pequeñita que hace un producto muy específico, ¿no? Y me decía, el americano lo que quiere es copiarme ahora y fabricarlo él, ¿no? Yo le explicaba, le decía, porque llevaba muchos años trabajando, y yo le decía, me tocó a mí explicarle y decirle que por supuesto que no, ¿no? Que no era ese el caso, que no es que le quisiera copiar tal, que era un requisito legal
y que él tenía que tener esa documentación en sus archivos para poder dársela a la FDA y cumplir con la ley en el caso de que se lo solicitase, ¿vale? Entonces, interesante saber que los importadores antes pasaban un poco y no les interesaba mucho mientras que las cosas fuesen bien, y que ahora no, y que ahora parece que les interesa más, y el motivo de ese interés es esa responsabilidad que tienen ellos en el territorio americano. Muy bien. No sé si... ¿Alguna duda más? Bueno, pues a priori, si no tenemos más dudas, yo creo que podemos dar por finalizado el seminario. Ahí tenéis también los datos de José Luis, de Pepe. Os enviaremos la presentación junto con el link al visionado del seminario web, por si bueno, queréis volver a verlo en algún momento. Eso sí, ya sabéis que los links les damos una caducidad pues, de 3-4 días, ¿de acuerdo? Muchas gracias, José Luis, Pepe, por tu Muchas gracias. intervención. Y nada, emplazaros a los próximos seminarios que tendrán lugar en las próximas semanas. Un saludo a todos y aquí me despido. Nada, muchísimas gracias, Cristina. Un placer y seguimos en contacto. Y a los participantes, pues cualquier cosa que necesitéis, estamos a vuestra disposición.